Hace unos años mi mamá sintió un dolor repentino en el pecho y que le faltaba el aire. Podrían pensar que estaba teniendo un ataque cardíaco. Sin embargo, aquí había otra cosa. En ella se había desarrollado una embolia pulmonar, que pasa cuando un coágulo viaja a los pulmones y queda atorado en los vasos sanguíneos, algo peligroso y que puede llevar a la muerte. Hoy toca zambullirnos en lo que le pasó a mi mamá como ejemplo de cómo se forman los coágulos sanguíneos y por qué son tan peligrosos. Veremos los coágulos que se forman en las arterias y en las venas y de los problemas que cada uno causa y de cuál es más peligroso. Obvio también qué factores nos llevan a desarrollarlos y con qué podemos disminuir ese riesgo. Será un video de meter y destapar, así que entrémosle. ¿Por qué los coágulos son peligrosos? Antes definamos qué es un coágulo de sangre. El término técnico para un coágulo es trombo, una masa formada por componentes de la sangre adheridos en una misma ubicación. Esto pasa cuando un vaso dañado intenta controlar el sangrado o podría ser uno que esté intacto. Y entenderemos en un rato que jamás querremos que esto nos pase. Pero, ¿qué es lo que los compone? Los actores principales que forman el coágulo o trombo son las plaquetas, pequeños fragmentos celulares que circulan en nuestra sangre y se activan cuando hay una lesión en un vaso o en superficies anormales. Una vez activas, se vuelven pegajosas y empiezan a agruparse, formando una masa que deja los glóbulos rojos atrapados, y se mantienen unidos por una proteína llamada fibrina, que forma algo parecido a una malla que estabiliza el coágulo y le da estructura. Es importante decir que este proceso mayormente hace bien, pero la razón de este video es contarles cuándo puede hacernos mal. Hacer coágulos nos es esencial para poder sobrevivir. Por ejemplo, si te cortas y sangras, tu cuerpo activa un proceso llamado homeostasis, que es la formación controlada de un coágulo para detener ese sangrado. El problema surge cuando el coágulo ocurre dentro de un vaso sanguíneo intacto, sin ninguna lesión externa. A ese proceso se le conoce como trombosis, que es en sencillo la formación anormal de un coágulo. Y por eso es clave hacer esta distinción. La homeostasis es buena, nos protege, ella impide que tengamos un gran sangrado, pero la trombosis es anormal y es peligrosa. Puede llegar a obstaculizar el flujo sanguíneo. Si hay otro concepto que hay que entender es la diferencia entre un trombo y un émbolo. Un trombo es un coágulo que se queda en el lugar donde se formó, mientras que un émbolo, que comúnmente es un coágulo, se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo. Podrías pensar el émbolo como un coágulo viajero. Y es el problema, porque se puede trabar o atascar en un vaso más pequeño, en un punto más distal, más lejos, lo cual causará un bloqueo del flujo en otra parte del cuerpo. Los coágulos pueden formarse tanto en las venas como en las arterias. Es importante diferenciar esto, porque tenderán a causar problemas muy diferentes. Las arterias, con una sola excepción, le llevan sangre oxigenada a los tejidos. Así que los coágulos que se forman en las arterias pueden privarle al tejido distal de sangre rica en oxígeno y nutrientes, llevando en ciertos casos a la muerte de ese tejido. Entonces, si un coágulo se forma y queda atorado en la arteria carótida interna, que ven aquí, o en una de las ramas llamada arteria cerebral media, que ven ahora, podría provocar la muerte del tejido cerebral y generar un accidente cerebrovascular. O, si ese coágulo se forma en la arteria descendente anterior izquierda del corazón, que es una rama principal de la arteria coronaria izquierda, esto llevaría a la muerte de parte de ese tejido, y a lo que llamamos ataque cardíaco. Un dato que te volará la cabeza sobre los coágulos que se forman en las venas es que han encontrado algunos que llegan a medir 60 centímetros de largo. A ver, imagínate que esta vena está rellena de un coágulo en toda su longitud y diámetro. Y seguro vas a pensar, ¿cómo caranchos eso pasó? ¿Y no causa eso más problemas? Sí, claro que causa problemas graves, pero de forma diferente a los de las arterias. Aquí es donde entramos en las TVP y cómo es que pueden llegar a ser tan grandes en las venas. TVP significa trombosis venosa profunda. Es un coágulo que se forma en las venas más profundas, comúnmente las venas de las piernas o de la pelvis. Las venas, con una excepción, son las responsables de devolver la sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Su función es diferente a las arterias, que llevan sangre oxigenada y rica en nutrientes a los tejidos. Además, tenemos más venas u otras alternativas en el sistema venoso en comparación con las arterias. Ambas cosas no se explican cómo una TDP puede formarse y no causar una emergencia inmediata, así como también la razón de que algunas sean tan grandes.
O sea, si tienes un coágulo en una vena profunda, no estás privando inmediatamente los tejidos de oxígeno y nutrientes, y con más vías colaterales en las venas, tienes más rutas alternativas para devolver la sangre venosa hacia el corazón. Pero debo agregar que eso no implica que las TBP no causen síntomas o no sean peligrosas. Mucha gente experimenta dolor, hinchazón, calor o enrojecimiento en la extremidad afectada, mientras que otros tienen síntomas sutiles o ningún síntoma. Y en realidad, creo que no estaría tan mal tener esos síntomas, dolor, hinchazón, dolor, enrojecimiento, porque esos síntomas pueden verse como una alerta previa a que pase una situación más peligrosa o potencialmente mortal. Aquí mi mamá y lo que le pasó se vuelve relevante porque fue una de esas personas que no tuvo ninguno de esos síntomas. Solo desarrolló otros síntomas cuando un fragmento del coágulo se desprendió de donde nació, de una vena pélvica, y se movió hacia su pulmón. Las TBP se vuelven peligrosas al viajar por el flujo sanguíneo venoso. La sangre de tus piernas viaja por las venas profundas, que se unen con las venas pélvicas, después fluye hacia la gran vena cava inferior, y luego al lado derecho del corazón. Aquí el ventrículo derecho bombea esa sangre hacia las arterias pulmonares, que luego va a los pulmones para ser oxigenada. Si un coágulo en la pierna se desprende y se convierte en un émbolo, seguirá este camino. La razón por la que los coágulos que se desprenden de las venas casi siempre son alojados en los pulmones y no en otro lugar, es porque las venas van subiendo de la parte inferior de la pierna hacia el muslo, entran en la pelvis y se unen con otras venas haciéndose más y más grandes, hasta unirse a la vena más grande del cuerpo humano, la vena cava inferior. Y como las venas se agrandan más y más, no hay forma de que los coágulos se atasquen. Harán un viaje directo por esas venas hasta que la sangre llegue al corazón y sea bombeada a las arterias pulmonares. Estas arterias van a seguir ramificándose y serán más y más chicas al adentrarse a los pulmones. Y eventualmente el émbolo quedará atascado y bloqueará el flujo sanguíneo hacia esa parte del pulmón. A esto se le llama embolia pulmonar. Y es exactamente lo que le pasó a mi mamá. Ella sintió un dolor repentino en el pecho y falta de aire, y su papá, mi abuelo, falleció por una embolia pulmonar. Así que cuando sintió estos síntomas, se preocupó por lo que podía ocurrir, y con papá fueron de inmediato a un hospital. Una embolia pulmonar es peligrosa por varias razones. Reducen el flujo sanguíneo hacia el tejido pulmonar alterando la oxigenación y al mismo tiempo incrementan bruscamente la presión en la circulación pulmonar. Por eso el lado derecho del corazón deberá sobreexigirse para compensar. Es por esto que una persona con embolia pulmonar tiende a reportar falta de aire repentino, dolor de pecho, frecuencia cardíaca acelerada o aturdimiento. En casos graves, esta sobrecarga del corazón lleva a la insuficiencia cardíaca derecha, al colapso cardiovascular e incluso a la muerte. Por esto, las embolias pulmonares se consideran una emergencia médica. Por suerte, mi mamá llegó al hospital a tiempo. El tratamiento inicial es estabilizar al paciente y luego empezar con medicamentos anticoagulantes, llamados diluyentes de la sangre, que no van a disolver el coágulo problemático, pero ayudarán a evitar que se formen otros y a que el cuerpo vaya descomponiendo el coágulo con el tiempo. Pero igual los médicos seguirán muy preocupados de que algún fragmento se separe del trombo original en la pierna, o en el caso de mi mamá en la pelvis, y por este riesgo le colocaron a ella un filtro BSI. Esto es una maravilla de la ciencia. Es un dispositivo que se inserta a través de una vena grande, muchas veces por el cuello o por la ingle, y se posiciona en la vena cava inferior. Una vez desplegado, actúa como una red que atrapa los coágulos que viajan desde las piernas y la pelvis antes de que puedan llegar a los pulmones, mientras permite el paso de la sangre. Se podría decir que es como un colador de fideos. Y por todos estos tratamientos, muchas personas se recuperan bien, y ese fue el caso de mi mamá. Con el tiempo dejó los anticoagulantes, desde ahí no hubo otros coágulos, y hoy está muy bien. Pero ¿qué hace que se formen estos coágulos de sangre? ¿Y hay factores de riesgo para evitar? Bueno, antes de la embolia pulmonar de mi mamá, ella se hizo una histerectomía, que es una cirugía pélvica mayor. Las cirugías, como la pélvica y la ortopédica, son un factor de riesgo de formación de coágulos porque implica lesión tisular y lleva al cuerpo a un estado más procoagulante. A las cirugías le siguen periodos de inmovilidad durante la recuperación, lo que causa que el flujo sanguíneo se estanque y la sangre se acumule. Todo esto sube las chances de un coágulo en las venas profundas. Ahora, la inmovilidad como factor de riesgo no solo se da después de una cirugía,
Puede pasar durante un vuelo largo o un viaje en auto largo. Otros factores de riesgo son el embarazo, la terapia de reemplazo hormonal, el tabaquismo y trastornos de la coagulación. Y aunque no es posible llevar el nivel de riesgo a cero, claro que hay formas de reducirlo. Mantenerte en movimiento, mover las piernas durante periodos largos de estar sentado, seguir indicaciones después de una cirugía y buscar atención médica ante un dolor inexplicable o enrojecimiento de una de las extremidades. Y claro, buscar atención médica ante un dolor en el pecho o falta de aire. Ojalá ahora tengas muy buena información sobre los coágulos. Gracias por apoyar el canal, mi gente, y hasta el siguiente video.